Bueno, este es el trabajo número 7 de biología de cuarto año, ¿sí? Vamos a hablar un poquito de reproducción y reproducción celular. Bueno, hay dos tipos de reproducción, ¿sí? La reproducción sexual y la sexual. La reproducción todos sabemos que es la formación de nuevos individuos, ¿sí? Bueno, la reproducción sexual es aquella en la que intervienen las gametas femeninas y masculinas, se unen y forman un ser nuevo. En el caso del humano, estamos hablando del espermatozoide y del óvulo, ¿sí? Estas dos células, que son los gametos, se tienen que unir para formar una célula que tiene ADN diferente. ¿Por qué tiene ADN diferente? Porque se está mezclando el ADN de este, que viene de un varón, y se está mezclando el ADN de este óvulo, que viene de una mujer. Entonces la célula resultante tiene un ADN diferente a su origen, ¿sí? Esa célula es una célula, en el caso del ser humano, de 46 cromosomas, que se va a seguir multiplicando a lo largo del tiempo y va a hacer crecer un individuo nuevo. Bueno, la reproducción asexual es cuando una célula multiplica todo su material y genera una célula genéticamente igual. No hay gametas interviniendo en este proceso, ¿sí? Por ejemplo, hay muchos, ¿sí? Pero un ejemplo son las bacterias. Las bacterias, la célula que conforma una bacteria duplica todo lo que tiene en su citoplasma, ¿sí? Y forma dos células hijas iguales. No intervienen gametas, nada. El ADN es el mismo porque se multiplicó acá y formó dos células, ¿sí? Bueno, vamos con la mitosis. La mitosis es un tipo de reproducción asexual. En el caso del ser humano se produce en las células somáticas, ¿sí? Las células somáticas eran todas las células del cuerpo excepto las sexuales, ¿sí? Cualquier célula, por ejemplo, la de la piel, por ejemplo, las de cualquier órgano interno, ¿sí? Cualquier célula se reproduce por mitosis. Bueno, la mitosis, entonces, una célula duplica todo su material genético y forma dos células iguales, ¿sí? Bueno, vamos con las fases de la mitosis, porque esto no se produce así nomás. Se produce gracias a los cromosomas que están en el núcleo y se producen en algunas etapas, que en este caso yo les escribí 6, en algunos libros van a encontrar menos, pero para que quede completo en realidad son 6. La primera fase es la interfase, ¿sí? La célula lo que hace es duplicar todo lo que tiene adentro, lisosomas, ribosomas, retículo endoplasmático, mitocondrias, centriolos, que son estos, que se ven acá, centriolos. Las células generalmente tienen 2 centriolos, por eso acá hay 4 porque los duplicó, ¿sí? Duplica absolutamente todo. Pero no se forman los cromosomas todavía en la interfase, solamente está duplicada la molécula de ADN. Bueno, en la profase ya se forman los cromosomas, ¿sí? Y los centriolos empiezan a migrar hacia cada uno de los polos de la célula, ¿sí? Y forman una estructura que se llama uso mitótico. Uso mitótico o acromático se le dice también. Es una serie de fibras que van a ir de un lado a otro de la célula, ¿sí? Van de un lado a otro. En la profase se está formando eso. La membrana del núcleo, que es esta, se empieza a desintegrar y se ven los cromosomas. Acá yo les hice un par de cromosomas, acuérdense en el video anterior, esto sería un par de cromosomas, ¿sí? Está duplicado este par de cromosomas. Por eso tenemos 2 cromátides que provienen de la madre y 2 cromátides que provienen del padre. Está duplicado. Esto es solamente un par. Acuérdense que hay 23 pares. Yo hice solamente el dibujo de esto para que se entienda, porque si no tengo que hacer un montón de dibujos de los pares de cromosomas que faltan, ¿sí? Pero solamente hice un par duplicado. Bien, en la metafase, el uso acromático o mitótico ya se formó completamente y va de un lado a otro,
¿sí? Estos son los centriolos que son los que generan ese uso mitótico. Bien, los cromosomas lo que hacen, ya no está más la membrana, ¿sí?, del núcleo, los cromosomas se ubican en el plano ecuatorial de la célula, o sea, en el centro. En el ecuador de la célula se ubican los cromosomas de esta forma. Acá está el par 1 duplicado, ¿sí? Faltan todos los otros pares. Bien, eso pasa en la metafase. Después tenemos la anafase, que es la siguiente, ¿sí? Los cromosomas ahí ya lo que hacen es separarse las cromátides que formaban el cromosoma que estaba duplicado, las cromátides que estaban duplicadas, una se va para un lado y la otra se va para el otro. Esta provenía del padre y esta provenía de la madre, ¿sí? En la anafase. Después, la última, la casi última, es la telofase, ¿sí? En la telofase, ustedes van a ver que se empieza a formar nuevamente la membrana nuclear y se empieza a estrangular la célula porque tiene que formar dos. Los centriolos quedan dos en un lado, dos en otro lado, y acá, como ven los cromosomas, se juntaron las cromátides y quedó una cromátide que viene del padre y una cromátide que viene de la madre. Este es el par 1. Par 1. ¿Sí? Bueno, eso pasa en la telofase. Y en la citocinesis, que es la última, ya los cromosomas ya no están más, ¿sí? El ADN se condensa y queda así como si fuese un plato de fideos adentro del núcleo. Ya la membrana nuclear está completa y todas las estructuras celulares se dividieron. O sea, la célula al principio de todo había duplicado todo, ¿sí? Había hecho, qué sé yo, si tenía 5 mitocondrias, bueno, 5 más 5 son 10, entonces se quedaron 5 con una célula se quedó con 5 y la otra se quedó con 5, y así con todas las estructuras que están dentro de la célula. Al final de todo esto se separa y forma dos células hijas idénticamente iguales, ¿sí?